Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena que nos cuenta San Marcos de la vida real que llevaba nuestro Señor con los apóstoles tiene para nosotros dos enseñanzas muy importantes. Primera, la necesidad del descanso. El descanso es voluntad de Dios. Está ya desde el libro del Génesis, cuando dice que el séptimo día descansó Dios, que Dios no necesita descansar, pero lo dice y lo enseña para que nosotros entendamos que debemos imitar a Dios y que tenemos que descansar. Dios no lo necesita, pero nosotros sí. El descanso no es tiempo perdido. El descanso no es dejar de hacer algo importante para hacer algo que no vale para nada. Dentro del descanso no solamente está el tiempo dedicado al ocio o a la recuperación física, sino también el tiempo dedicado a la familia y sobre todo el tiempo dedicado a Dios. Vivimos en una época muy distinta a la de nuestro Señor, donde el sábado era un día sagrado que hasta los pasos que podían dar estaban contados. Pero en nuestra época diferente, donde hay comercios abiertos los domingos, por ejemplo, en muchos sitios, o gente que tiene que trabajar el domingo, no solamente en los lugares que deben estar siempre a disposición, como los hospitales, sino en los comercios o en otro tipo de servicios. En nuestra época debemos encontrar el descanso diario y el descanso semanal para la familia y para Dios. Esto es voluntad de Dios. Cuando no se hace, se pagan las consecuencias. Hay una palabra en inglés, workaholic, como work, trabajo, colic, alcohólico. Las personas que son adictas al trabajo, adictas en el sentido ya de ser como una droga para ellos. Hay una adicción al trabajo. Con mucha frecuencia rompen su familia. Quizá triunfan en los negocios o en la empresa, quizá, porque a veces ni siquiera eso, porque se agotan y se rompen por dentro ellos también, física y psicológicamente. Estas palabras del Señor, que van unidas a aquellas del libro del Génesis, tienen que ser para nosotros una referencia constante. Tenemos que encontrar tiempo para descanso, tiempo para la familia y sobre todo tenemos que encontrar tiempo para Dios. Y si el descanso es diario, como debe de ser, el sueño nocturno, pues también la oración tiene que ser diaria. El tiempo para Dios
es el descanso del alma. Si nuestro cuerpo lo necesita, también lo necesita nuestra alma. Recientemente una señora me escribía muy preocupada porque su marido, que es un buen esposo, está alejado de Dios. Y me decía cómo se ha ido sumergiendo lentamente en una depresión. Alejado de Dios, ¿de dónde sacas las fuerzas para hacer frente a las tensiones diarias, sin necesidad de que sean grandes problemas, al cansancio diario, a los imprevistos? ¿De dónde sacas la fuerza? Sin Dios somos muchísimo más débiles y muchísimo más frágiles. Por eso, si entendemos, y la realidad nos lo hace entender, que necesitamos descansar, debemos comprender también que nuestra alma necesita ese reposo, ese estar con Dios, y que cuando no lo hacemos, las enfermedades del alma, por ejemplo, las enfermedades psíquicas o los pecados graves, aparecen. Pero hay otra enseñanza en este texto muy hermosa. Se han ido a descansar. Me imagino el gozo de los apóstoles. No tenían tiempo ni para comer, dice el Evangelio. Hoy, por fin, unos días de descanso. ¡Qué bien! Se las prometían muy felices, estar con Jesús a solas, entre ellos que ya eran amigos, gastándose bromas, pudiendo levantarse quizá un poquito más tarde, preparando alguna comida que seguro que alguno sabía hacer bien. Y llegan a este sitio y se encuentran con que se ha corrido la voz y está aquello lleno de gente que le están esperando. Te han estropeado las vacaciones. Tienes un plan necesario, bueno. Llevas tanto tiempo soñando con esos días de descanso. Lo necesitas de verdad. Y surge un imprevisto, una enfermedad de última hora o un problema de un familiar que requiere tu presencia, o simplemente una huelga que te hace perder el avión y se complica todo muchísimo. Estas cosas no son cosas que ocurren raramente, sino que, por desgracia, cada vez son más frecuentes. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Jesús? Calma, calma. No se enfadó, no se puso nervioso, no se molestó con aquellos que estaban allí. ¿Pero cómo os habéis enterado? Pero es que no puede ser, es que no me dejáis descansar, es que ya no puedo más. No. Calma, calma. Y esa es la lección para nosotros. Calma. Hay un imprevisto. Tu plan salta por los aires. Y era un buen plan y lo necesitabas. Y no lo puedes hacer. ¿Y qué? ¿Enfadarte? ¿De qué va a servir? Calma, confianza en Dios, aceptar la voluntad de Dios, creer que también la divina providencia está detrás de eso que en ese momento no entiendes. Dice Jesús que aquella gente estaba como ovejas que no tienen pastor. A mí me recuerda a el estrés, el agotamiento en que viven muchos sacerdotes, atendiendo cada vez más parroquias, porque hay cada vez menos sacerdotes. Cierto que algunos no lo hacen bien, bueno, pero conozco a muchos que están desbordados de trabajo, que se multiplican para llegar a todos los sitios, a veces poniendo en riesgo su vida, porque están cansados, porque se duermen conduciendo, porque al final enferman. Están como ovejas sin pastor. Así que una vez más hago una llamada
para todos aquellos que sienten ese toque de Jesús, esa llama que arde tenue, pero que no consigues que se apague, que siempre está ahí y que te está diciendo de parte del Señor: ¿por qué no vienes a ayudarme para transmitir el pan de la palabra y el pan para el cuerpo? ¿Por qué no vienes a ayudarme a consolar a esas ovejas que están sin pastor y que se las está comiendo el lobo? Jesús quiso necesitarnos. Jesús quiso necesitar colaboradores, hombres con sus defectos, incluso con sus pecados, pero sin los cuales no hubiera podido ser posible la evangelización. Descanso, calma cuando no salen los planes y colaborar con Cristo para ayudar a las ovejas que no tienen pastor. Que así sea.